de los datos alrededor de ese promedio. Y lo que vamos a desarrollar ahora con detalle es explicar dos detalles. Caso diferente, digamos caso A, caso B. Ya lo colocamos en un momento, pero igual, tamaño corporal, machos, hembras. Los promedios acá están, digamos, mucho más cerca y tenemos una sobreposición, digamos, evidente. Puede ser más o menos evidente. ¿Ok? Entonces, igual, vamos a comparar ahí en A o en B promedios y la variabilidad de los datos. ¿Y qué es lo que yo quiero encontrar? Si han visto esto en muchas pruebas, yo quiero evidenciar la señal y diferenciarla del ruido. ¿Sí? En acústica o en cosas así se puede traducir de esa manera. Y la señal es, digamos, la diferencia entre los promedios y el ruido es la variabilidad de los datos. Entonces, lo que yo quiero saber es qué tan diferente es este grupo de datos de este grupo de datos. ¿Ok? Pero considerando que dentro de cada uno de los datos, de los grupos de datos, varían también naturalmente esos estimados de tamaño de cuerpo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a encontrar estadísticamente es que la variación entre el grupo de datos, entre estos dos grupos de datos, es mucho más grande que la variabilidad interna de cada grupo de datos. ¿Sí? Esta diferencia es mucho mayor que la variabilidad que está aquí. En el caso contrario aquí, parece ser, si yo encontrara que no hay una diferencia significativa, estaría diciendo que la variabilidad entre los grupos es menor que la variabilidad interna de cada grupo. Es tan variable el tamaño corporal entre machos y hembras de estos datos que opaca las posibles diferencias que habría entre machos y hembras. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Digamos que ese es el resumen introductorio de casi toda la clase de ANOVA OT. Lo vamos a explicar con mayor detalle, pero lo que vamos a estar viendo es justamente variabilidad entre los grupos de datos, que es lo que me interesa, es la señal, y la variabilidad intrínseca a cada grupo de datos, ¿sí? Que es el ruido, que trato de sacarlo para ver si tengo una señal clara y evidente. Señal es la variabilidad entre los datos. La señal es la variabilidad entre los grupos de datos. Dentro de cada grupo. Intra. El ruido es el intra y la señal es entre. ¿Sí? Y ahora vamos a explicar con más detalle, pero eso es lo más importante. Cuando entonces la señal es mucho más fuerte que el ruido, hay una diferencia significativa, pero cuando el ruido es más fuerte que la señal, no hay una diferencia significativa. Y entonces, poder cuantificar esa comparación es lo que representa la F o la T. Es una medida cuantitativa de poder decir si la señal o el ruido son más grandes. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a esa teoría. Todos se han hecho en un momento, han visto, no en la clase estadística, porque de hecho, pero han usado una vez una T o una ANOVA. ANOVA, es, ¿sí? Entonces, todos estamos familiarizados con la F o con la T. Vamos a empezar con la F, que quizá es lo más frecuente que usemos, porque va a ser difícil que solo tengamos dos grupos para comparar, pero entonces, cosas básicas, comparando grupos, entonces dos grupos, una paramétrica T-Student y su complementaria, la Odermatt-Whitney, más de los grupos ANOVA y la complementaria no paramétrica Kruskal-Wallis. ANOVA, en algunos libros raros, pero dice ANAVA, tiene más lógica que sea análisis de varianza, no análisis de varianza, pero no sé, creo que no, ser. es que es off. Análisis en inglés, o varianza. Entonces en castellano sería NAVA. Ah, nada. Pero, okay. Y como les decía en primer momento, la idea principal de lo que les acabo de mencionar aplica para F y para T. Entonces, tanto así que la F, si yo calculo, tengo dos grupos, si le hago una ANOVA, no es lo correcto, pero le saco raíz cuadrada y tengo la T.
sea, son complementarios. Es la misma información, la misma fórmula, la misma idea. Más parecida que solo están como la desviación y la varianza, la desviación estándar de la varianza elevados al cuadrado o algo parecido. ¿Sí? Entonces, por eso podemos empezar con una nova, sin mayor complicación. Bueno, estas son cosas básicas que vale la pena que estén ahí, pero ya las sabemos. Y la hipótesis nula es que no hay diferencias entre los grupos, cuando rechazamos la hipótesis nula, y existe esta probabilidad que ya hemos conversado de que tengamos un error, puede ser 1 entre 20, y cuando comparamos dos grupos, entonces podríamos encontrar diferencias entre los grupos a pesar que no exista, porque tenemos ese error que tenemos que tener presente, que es nuestro error de tipo 1 o alfa. Y cuando comparamos tres grupos, más de dos, entonces tenemos la probabilidad del error de tipo 1 se puede duplicar, y aquí es importante entonces ver esto. ¿Para qué hacer una nova si yo tengo la T? Si yo tengo tres grupos, podría comparar. Yo quiero comparar dos grupos, como en este caso, comparo este con este, pero si ya tengo tres grupos, podría comparar este con este y este con este. Podría hacer tres T's y no habría problema. Estoy comparando 2, 2 y 2. ¿Cuál sería la complicación de comparar de a pares y no los tres a la vez? ¿No? ¿Perdón? ¿Incrementas el error? Sí. Primero, te demora mucho más. ¿Sí? Y para otras cosas podríamos, saliendo un poco del tema ahorita, pero podemos hacer regresiones pareadas entre un montón de variables o hacer una regresión múltiple. Mismo caso, ¿por qué hacemos una regresión múltiple o por qué hacemos una prueba que agrupe los tres grupos en este caso? Porque primero, cosas prácticas y básicas, es más rápido. Porque si yo tuviera con tres vamos bien, pero si tengo 6 grupos, no me acuerdo cómo se hace, pero 2 a la 6 y tengo 800.000 tests que hacer. Entonces, no es práctico. 1, 2, pueden haber sinergias entre ellas, que aquí no mucho vamos a ver eso, pero en regresiones múltiples sí. Hay variables que pueden interactuar entre ellas y si las vamos de a pares, no vamos a ver esa información. Y tercero, lo que tú mencionabas es que si yo digo que cuando quiero comparar A y B, tengo la posibilidad de un error de 1 entre 20, y esa misma data la estoy comparando muchas veces, esa probabilidad de error comienza a multiplicarse. ¿Sí? Porque yo digo, si hago 100, más o menos, si yo hago 100 veces esta prueba, 5 veces me voy a equivocar. Pero ahora no lo estoy haciendo 100 veces, lo estoy haciendo como 300 veces. Entonces mi probabilidad de error se va a multiplicar mucho. Entonces, por eso se creó la NOVA, para no tener ese aumento de probabilidad de error, principalmente. No tanto para la agilidad, no tanto para las sinergias en el caso de comparar grupos, pero sí por no aumentar considerablemente el error de tipo 1. ¿Sí? Ok. Como digo acá, este se duplica, se incrementa con el número de pruebas, si se prueba la misma hipótesis sin diferencias entre grupos, es algo que nos puede traer ese riesgo. Aquí lo que comentábamos ahorita, que es una tabla clásica, ahí tenemos los errores de tipo 1 y errores de tipo 2, lo que estamos normalmente viendo y tratando de evitar. Y entonces, una alternativa es Bonferroni. No sé si han escuchado Bonferroni antes, creo que sí. ¿A qué le suena Bonferroni? Ahí está, digamos, pero digamos, esa es una definición bastante teórica, quizá no ayuda mucho, vale la pena colocarla para redondear la idea, pero cuando estamos más de una vez en una misma hipótesis, podemos corregir la probabilidad de rechazar la hipótesis nula general, de ausencia y diferencia entre demás, multiplicando la probabilidad de cada prueba por el número de pruebas realizadas. Quiere decir, Bonferroni nos dice, si yo estoy comparando de esa manera de a pares, estoy aumentando el error, como ya decía, y lo que voy a tener que hacer es que se está multiplicando el error. Entonces, para comprobar que la significancia está en el mismo nivel que si solo comparo un par, tengo que
ser más exigente con el P. Pero el problema de Bonferroni es que es muy exigente con ese P. Como vamos a ver ahora, eso presenta dificultades para comparar varios grupos y por eso Fisher, que es un estadístico, por eso la F de la ANOVA, por Fisher, crea la ANOVA y ahí está Fisher. Vamos a ver más adelante, pero se puede multiplicar muchísimo. Entonces, en lugar de yo tener acá una P de 0.5 para probar diferencias significativas, mi P va a comenzar a ser cada vez más pequeño. Entonces voy a tener más dificultad para rechazar la hipótesis nula, porque trato de correr menos riesgo ya que estoy repitiendo las pruebas de pares muchas veces. Ahora vamos a ver qué tanto, pero eso es lo que dice Bonferroni. Entonces, si tú me comparas más de una vez, yo te voy a penalizar con una p cada vez más chiquita. ¿Sí? Pero va a ser tan chiquita que va a ser muy difícil encontrar diferencias si comienzo a aumentar muchos grupos o comparar muchos grupos a la vez. Una alternativa es la ANOVA. Entonces el Fisher le da diferencia de cuadrados o desvíos cuadrados para la ANOVA. Suena complejo, pero no es tanto. En la práctica lo que vamos a ver es manualmente, digamos, cuando yo era chiquito y llevé estadística, lo hacíamos con calculadora. Cuando mis papás estudiaron estadística en ciencias sociales, lo hacían a mano. Ahora no, obviamente sería ocioso, lo vamos a hacer en Excel, pero para que ustedes entiendan qué es una diferencia de cuadrados o desvíos de cuadrados. ¿Sí? Gráficamente se simplifica y aquí vamos a poner un ejemplo con rango de datos para tratar de resumir lo que acabo de decir como introducción aquí. Voy a borrar esto y esto para tener espacio. Ok, entonces, como decíamos, una manera de, a ver si recordamos, una medida de medida central de los datos o parámetro de tendencia central, ¿cuál sería? Mediana, y una medida de dispersión de los datos, varianza, desviación estándar, coeficiente de variabilidad, rango, cuartiles, rangos, máximos y mínimos, o algo así. ¿Sí? Entonces, para no rayarnos con desviaciones estándar y varianza todavía, el primer ejemplo entonces gráfico es de rango de los datos, qué tanto varían con un gráfico de puntos. Este gráfico es no es un error ahí de tuiteo, sino es un gráfico de un libro que está en portugués. Entonces, datos observados y en tres tipos de ríos para calcular la densidad de langostinos. Entonces, yo he ido a 5 tipos de río en este hábitat, en este hábitat, en este hábitat, y he calculado la densidad de langostinos en cada uno de ellos, y tengo en uno de estos que medía un poquito más de 0, 2, un poquito más de 4, 5 y 7, y así en cada uno, ¿ok? Y lo que estoy viendo aquí es entonces que estoy graficando cada uno de los puntos para ver cómo varían esos datos en cada grupo, tipo de hábitat, ¿sí? ¿Vemos bien? Y he sumarizado todo esto aquí. He copiado cada uno de estos puntos, o bueno, los autores han copiado cada uno de estos puntos para tener toda la data compilada en una última columna total para ver cómo varía la variación total de toda la data de esos 3 cuerpos de agua, 3 ríos. ¿Ok? Con peces o con peces carnívoros o peces herbívoros. ¿Sí? Siguiendo con ese mismo gráfico, entonces, adicionamos una categoría de variabilidad total agrupando los datos de los 3 tipos de ríos, solo para recordar el gráfico y comparar aquí. Y si la variabilidad entre las categorías río es semejante y la media es diferente, entonces tendríamos que
la BT, la varianza total, tiene que ser mayor que la varianza en cada una de las categorías. ¿Qué quiere decir? La variación total acá arriba esta variabilidad total tiene que ser mucho más variable que la variabilidad en cada una de las categorías. ¿Sí? Porque tenemos medios diferentes. Si partimos de ese supuesto, entonces, tenemos que, más o menos podríamos decir que la variabilidad de 1, 2 y 3 de los ríos, de los grupos que tenemos, es más o menos parecida. ¿Sí? Varían en una magnitud, digamos, está muy alto para mí, pero digamos una magnitud de ese tamaño. En el B1, el B2, B3 son una variabilidad más o menos parecida, pero el BT es mucho mayor. ¿Ok? Y si esto pasa, podemos decir que la hipótesis nula no es verdadera. Podríamos gráficamente decir que podría ser que aquí tengamos una diferencia significativa. Tenemos medias diferentes y variabilidades más o menos parecidas. Nos podría estar diciendo que tenemos una diferencia significativa entre estos grupos. Más o menos como el ejemplo que ponía ahí, pero con datos más cercanos. Presentando ahora la misma lógica, pero con las varianzas en lugar de rango. Ya nos vamos a poner un poco más detallistas. ¿Sí? Para esto, aquí, en el caso en B, tendríamos que extremo tenemos variabilidades iguales en todos los casos y seguro también, como vemos ahí, promedios también parecidos. Entonces, lo más probable es que no tenga diferencias significativas en los estimados de langostinos en esos tres tipos de ríos. Hipótesis no es correcta, no hay diferencia entre medias, variabilidad total es igual a la variabilidad dentro de cada categoría. Entonces, es un ejemplo muy general, pero se puede, como digo, presentar de manera resumida como que si cada una de estas variabilidades es muy parecida en el caso de a la variabilidad total, siendo estas categorías de 1 a 3, entonces yo tengo una variabilidad muy parecida y no tengo diferencias significativas. Cuando esta hipótesis no es verdadera, que no tengo diferencias, entonces la variación media entre las categorías es igual o parecida a la variabilidad total, como el gráfico B, el primero que está arriba. Y puede reflejarse como esa tasa de variación. La variabilidad total sobre la variabilidad de cada uno de los grupos es una buena medida de la variabilidad del conjunto. Si la hipótesis nula es verdadera, la tasa de variación va a ser de 1, porque van a ser muy parecidos. Como en el caso de arriba, B1 sobre BT va a ser 1. B2 sobre BT va a ser 1, B3 sobre BT va a ser 1. En cambio acá sí tendríamos alguna diferencia que se alejaría de 1. Cuando la hipótesis nula es falsa, la BT es mayor que la B1. Hay una tasa mayor de variación y aquí sí encontraría diferencias. Esa tasa de variación que estamos aquí graficando muy simplemente es la F. ¿Sí? Resumiendo, lo que está aquí comparando entonces es la variabilidad que tenemos en cada uno de los grupos versus la variabilidad entre los grupos. Y eso es lo que está haciendo Fisher. La F de Fisher está tratando de hacer una tasa de variabilidad, un cociente, un rate de variabilidad de dos componentes. Es una, como ven, no es nada muy complicado, sino es simplemente una división que tiene un numerador y un denominador. La F de Fisher, la F de la ANOVA, es matemáticamente bastante sencillo, pero se calcula a través de suma de cuadrados. ¿Sí? Ahora vamos a ver ya con fórmulas, quizás eso puede verse un poquito mejor. ANOVA y T, como decíamos, son muy similares. Para grandes valores de F, grandes diferencias entre las medias de las categorías, la variabilidad difiere mucho entre categorías. Entonces, mientras más grande sea la F de la ANOVA, es que yo reporto más diferencias. Si la F es muy chiquito, hay pocas diferencias, seguro que no tengo diferencias significativas.
Entonces, si queremos evaluar estas diferencias intermedias, tenemos que asumir alguna variabilidad similar entre categorías. Y F se calcula midiendo la variabilidad media entre las categorías y la variabilidad media dentro de las categorías. Entre y dentro, lo que mencionábamos en la introducción. Entonces, yo voy a medir acá, con el F, la variabilidad media entre categorías sobre la variabilidad dentro de cada una de las categorías. ¿Sí? Algo así como un porcentaje. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con fórmulas para entenderlo, creo, un poquito mejor. No son fórmulas muy complicadas. Y solo previo a eso, más o menos que graficado ahí, pero más bonito. Si yo tengo el gráfico primero, tengo claro que hay unas diferencias. Si tengo el gráfico segundo, intermedio, seguro que no hay diferencias. Y si tengo el tercer gráfico, tendría que cuantificar y calcular esos detalles para poder saber si rechazo o no la hipótesis. En el caso de diferencia intermedia, sin superposición y distribución, la variabilidad de los datos no se superpone. Sin diferencias medias y con superposición casi total, no hay diferencias significativas. Y ahí, tercer caso, estamos en algo intermedio. Diferencias significativas, sin diferencias, y ahí tenemos que testar. Entonces, básicamente lo que va a hacer el ANOVA es comparar esas diferencias entre grupos o intragrupos. Para el cálculo entonces propio de la F, que son suma de cuadrados, representan, como comento aquí, una medida de variación o desviación respecto a la media. Algo así como la desviación estándar. Yo quiero ver numéricamente qué tan lejos están de la media estos puntos. Acá voy a saber que están bastante cerca y acá voy a saber que están bastante lejos comparativamente. Eso es lo que quiere calcular el F para poder hacer esa comparación de entre y dentro. Se calcula con una suma de cuadrados de las diferencias con respecto a la media. El cálculo de la suma total de cuadrados considera tanto la suma de los cuadrados de los factores como la aleatoriedad o de error o de ruido, que ahora vamos a ver con mayor detalle, y la suma total de los cuadrados ahí de expresar la versión total por una suma de posibles variables o factores. Entonces, aquí no nos perdamos, o puedo repetir, pero la suma de los cuadrados total es igual a la suma de los cuadrados del tratamiento más la suma de los cuadrados del error. Acá el tratamiento también se le denomina factor o se le denomina entre. Aquí estoy comparando la diferencia de los datos entre los tratamientos o entre los grupos, y abajo o más la suma de los cuadrados del error residual o dentro de los grupos. Como les decía, a veces la terminología ha ayuda mucho porque acá estamos hablando de tratamientos, podemos hablar ahí de también factores o de diferencias entre grupos. Yo creo que con las fórmulas se puede ayudar. Sí. El convertir la suma de cuadrados en cuadrados medios con los grados de libertad ayuda a ver si estas diferencias son significativas. Eso ya es más procedimental, pero mientras mayor sea la diferencia, o sea mayor sea el F, más afectará entonces estas diferencias entre los tratamientos. Y la ANOVA se calcula de esta manera. La variabilidad, necesito tener una información de la variabilidad total, la variabilidad entre grupos y la variabilidad dentro de cada grupo. ¿Sí? La variabilidad de los datos entre los grupos, que va a estar más o menos aquí, la variabilidad dentro de los grupos, y estas dos van a sumar la variabilidad total que veíamos en el gráfico inicial de los riachuelos de langostinos. Para calcular esa variabilidad, yo voy a hacer sumatoria de cuadrados, SS total, SS entre grupos y SS dentro de cada uno de los grupos. La fórmula ahorita no nos interesa mucho, ¿sí? Es esta. Entre grupos
total. Solo para recapitular, entonces, esta sumatoria, yo voy a tener esa sumatoria de cuadrados entre grupos, lo voy a dividir por mis grados de libertad y voy a tener una variabilidad entre grupos. Y para medir la variabilidad dentro de cada grupo, voy a hacer suma de cuadrados dentro de grupos, lo voy a dividir por los grados de libertad y voy a tener la variabilidad dentro de los grupos. Para al final llegar a lo que más o menos hemos dicho acá, variabilidad entre grupos sobre variabilidad dentro de grupos y poder calcular la f manualmente. Yo sé que entre sumas, cuadrados, restas, divisiones y sumatorias es confuso, pero vamos a verlo en práctico para ver un detalle, pero vamos a redondear. Entonces, aquí básicamente lo más importante es esto, que lo hemos explicado aquí, y los detalles que están acá de las fórmulas y grados de libertad y cosas parecidas, ya son las fórmulas matemáticas operativas para llegar con estos datos a algo como esto. ¿Sí? Entonces, yo matemáticamente con suma de cuadrados, restas, divisiones entre grados de libertad, voy a llegar a esto. Quiero representar qué tan variables son mis datos entre machos y hembras, y lo pongo acá, es mi señal, la diferencia importante, pero lo voy a dividir por la variabilidad natural que tienen estos datos, interna, dentro, la variabilidad natural de los datos, y los voy a dividir. ¿Por qué lo divido? Porque es importante que esté más o menos en contexto esto, con las mismas unidades, en las mismas escalas, y que si fuera este caso que los datos varían mucho internamente, a pesar que las medias podrían ser diferentes, quizás la variabilidad interna tiene tanto ruido que no me deja ver la señal, que es la diferencia entre las medias. Para ver cuantitativamente si la señal es más fuerte que el ruido, yo necesito calcular la F. ¿Sí? Esa es la base teórica. ¿Y cómo calculo cada uno de estos? Más o menos ahí está. Tengo que calcular suma de cuadrados entre grupos y dividirlo por grados de libertad, suma de cuadrados dentro de grupos y dividirlo entre los grados de libertad. ¿Recuerdan qué eran los grados de libertad? ¿Sí? Normalmente es el n menos 1, se suma o se multiplica, dependiendo de la prueba un poco, pero ¿por qué hacemos esto? Más o menos. Ahorita lo vamos a explicar, o yo les voy a pasar un link para que den una lectura rápida de tutorial de unidad para que comprendamos esa partecita de grado de libertad, pero saltándonos eso por ahora, sí, no lo consideramos en la fórmula, lo tenemos que considerar, pero lo más importante aquí es que yo, como ven, esa suma de cuadrados entre grupos acá, o suma de cuadrados dentro de grupos, nos está tratando de decir qué tanto varían mis datos. Si recuerdan, yo decía, si tengo mis datos son estos, y yo saco un promedio, ¿sí? Puedo, para ver qué tanto varían los datos, voy a hacer el promedio menos 2, el promedio menos 3, el promedio menos 5, ¿sí? A esto lo voy a elevar al cuadrado y voy a hacer una sumatoria. Esto me va a dar una idea de cuánto varían mis datos. Más o menos eso es lo que voy a hacer con suma de cuadrados. Estoy sumando diferencias al cuadrado. Entonces, si ven, estoy tratando de resumir en un único valor, suma de cuadrados, qué tanto varían mis datos entre grupos y qué tanto varían mis datos dentro de cada grupo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en práctica con mayor detalle con el Excel. Como ven, son sumas, divisiones, multiplicaciones y restas, nada muy complicado. Para llegar el F, obviamente la idea es que, nuevamente, como en transformaciones, de ustedes que pueden con la data del Excel, no para que nunca más, pero lo hagan en Excel, sino para que vean por qué se suma, de dónde se coge, por qué se coge de este promedio y no del otro, para que tengan una idea, y cuando en el sistema no van a cortar, pegar y calcular el F rápidamente, pero teniendo una idea de qué se compara. Sí.
Ok. ¿Qué más? Y lo que tenemos, que creo que ya decíamos en algún momento, pero por ahí va a salir algo más. Tenemos esta PAS que vamos a usar para la práctica. Nuevamente podemos usar cualquier otro programa, pero la ventaja de PAS es que tenemos el resultado de varias ventanitas donde podemos ver varias cosas. Y como ven, ¿dónde estamos? El F es el dato más importante de la nova. ¿Sí? ¿Por qué lo coloco? Porque dependiendo del paquete puede ser más informativo o más interesante o más fácil de ingerir información que nos presenta. El PAS es en esta parte bastante amigable porque miren, suma de cuadrados entre grupos, suma de cuadrados dentro de grupos, suma de cuadrados sobre variabilidad total, grados de libertad, dividimos esto entre esto, me da esto, que sería la variabilidad entre grupos, entre los grados de libertad, variabilidad dentro del intragrupal menos entre grados de libertad, y el F es esto entre esto. Entonces, aquí el PAS nos da el detalle específico de lo que estábamos viendo con fórmulas. ¿Cuál es la variabilidad dentro de cada grupo? ¿Cuál es la variabilidad entre grupos? ¿Cuántos grados de libertad tengo? ¿Cómo los divido? Y cómo llego al cociente que es el F. Es muy informativo, muy fácil, y al final el P. ¿Sí? No todos los programas son iguales, a veces solo es dos líneas con P y F, pero es importante aquí, es útil porque nos da esta información. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Como les digo, en la práctica lo que vamos a ver es básicamente las fórmulas de cómo calcular, ligar de estos valores a el numerador y denominador para calcular el F. ¿Sí? Pero la idea es que la parte teórica de qué es lo que estamos comparando quede clara ahora para no marearnos con alguna fórmula, un dato del Excel, que son datos inventados, son datos sencillos, son pocos datos, son 4 grupos, si no estoy mal, cada uno tiene 10 datos. Es una base de datos chiquita, simple, operativamente sencilla, pero lo importante es que comparemos esto. Otra cosa importante de la NOVA es que creo que es obvio, pero que a veces vale la pena mencionar. Tengo 3 grupos y digo que, digamos, un F puede exagerar, quizá 25 y un PD. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Con estos 3 grupos. Biológicamente, digamos, es alguna variable que se les ocurra para yo poner uno de los mismos ejemplos siempre. Que ustedes quieran comparar o hayan comparado con ANOVA, con sus datos. ¿Ah? ¿No? Temperaturas. ¿Ah? ¿Perdón? pH. Ya, puede ser, digamos. Digamos temperaturas, pH es complicado ver si llega a la normalidad y cosas de esas, pero temperaturas de 3 ríos, pidiendo el ejemplo inicial. ¿Sí? Temperaturas en grados centígrados de 3 ríos diferentes. Yo tengo esto. ¿Qué significa biológicamente? ¿Cuál sería la interpretación biológica? Entre las temperaturas de los ríos. ¿Eso significa que la temperatura de B es diferente que C? No se sabe eso. Solo ¿Cierto? se sabe que es diferente. Todavía no sabemos cuáles son los diferentes. Solo sabemos que por lo menos una de las parejas que hagamos, o uno de ellos es diferente a 2 de ellos, o quizás todos son diferentes entre todos. ¿Sí? Entonces, después de eso necesitamos una prueba adicional para parearlos y saber realmente cuál de las parejas son diferentes y cuáles no. ¿Sí? ¿Qué prueba utilizamos para eso?
Tuki, puede ser. Tuki, Duncan. Entonces, como ven, yo creo que es algo básico, pero a veces causa confusión. Entonces, vale la pena, ya que estamos en un curso de repaso, ver esos detalles. Y sobre todo cuando son más grupos, a veces asumimos, hay diferencias entre todos, no, y no tenemos nada concluyente si queremos saber A y B son diferentes, necesito una prueba adicional. Necesariamente. ¿Sí? Ahí pueden ser varias, pero aquí tenemos Tuki, Doom, otra de las posibilidades. Tuki es una de las más utilizadas. Hay recomendaciones también para cuando Tuki, cuando Doom, cuando otras, pero cualquier cosa que nos compare de a pares para poder responder si A es diferente a B. En este caso, el F, el valor tan alto de F, ¿qué podría significar? Que podría ser que uno de los grupos es muy diferente a los otros dos, o quizá los tres grupos son muy diferentes entre ellos. Mientras más alto podríamos inducir que puede existir a la hora de hacer cuerpo mayor diferencia. Sí, claro. El F alto nos explica un F Claro. altote, pero nos está diciendo que hay diferencias entre los datos de grupos. Entonces, en esos casos, si son varios grupos que se están evaluando, ¿valdría la pena analizarlos por separado? ¿Cómo así? Porque dices que, por ejemplo, si son tres grupos que se están analizando y el F es alto, uno de esos grupos podría estar mostrando algo Podría diferente. ser. Entonces, ¿valdría la pena analizarlos por separado para ver si hay un grupo en especial o si son todos los grupos? Sí, y de hecho, normalmente es lo que casi siempre toca después de la NOVA, porque ahí yo tengo una idea de, es un primer paso, hay diferencias. ¿Dónde? No sé. Entonces, con dónde no sé, no respondí nada. Entonces, necesito una prueba post-hoc para decir dónde están esas diferencias. ¿Cómo se llama la prueba? No, el post-hoc es, digamos, después de Tuki o Doom u otras, es, ok, ya, voy a comparar A con B, B con C y C con B, y donde hay un grupo muy diferente o todos los grupos diferentes, ahí tengo la respuesta. ¿Sí? Pero necesito sí o sí, porque si ustedes han hecho una NOVA y se han quedado solo en la NOVA, no van a poder discutir nada. Tipo, viendo el ejemplo, las temperaturas de los ríos son diferentes. Ya. ¿Cuál era el más cálido? No sé. ¿Y entre A y B habían diferencias significativas? No sé. Y entre B, demasiado no sé. Necesitamos obviamente una prueba adicional. ¿Sí? Ahí con ese tan grandote, lo que sí debe pasar, digamos, sin hacer el post-hoc, es que seguro que debería haber algo así. O sea, diferencias entre grupos muy grandes y variabilidad intragrupal muy chiquita para tener un F tan grandote. ¿Sí? Repasando un poco la idea central que es el F. ¿Sí? Yo he puesto exagerado con el 25, pero seguro si encontramos algo así tendría que ser algo muy rochoso, muy evidente, muy claro en un grafo. Y que cuando haga las comparaciones seguro que no hay nada igual. Si son tres grupos, seguro que esos tres grupos son muy diferentes entre ellos, en cualquiera de las parejas que compare, porque tienen un efecto muy alto. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, quedó claro lo principal, que es la variabilidad que estoy comparando. Todavía en los grados de libertad viene la diapositiva siguiente, les intento explicar y luego les doy unos 10 minutos para que lean esta página, que son todos pantallazos y bastante sencillos. Pero antes de grado de libertad, las fórmulas van a ver que son sencillas, son sumatorias, restas del dato comparado con la media, lo elevo al cuadrado y lo sumo. No hay ningún misterio. ¿Qué estoy haciendo ahí? Viendo la variabilidad de los datos dentro de cada grupo o entre los grupos. Nada más. Luego lo divido por grado de libertad y ya está. ¿Sí? Y nuevamente, entonces, si esta variabilidad es no muy grande y esta variabilidad es muy grande, voy a tener una F chiquita, no va a ser significativo, seguro estoy en el ejemplo D, pero si tengo acá variabilidades muy grandes, tan grandes que cuando lo divida por la variabilidad intragrupal siguen siendo grandes y sigo teniendo un F muy grande, seguro, caso A, voy a tener un F grande y tengo diferencias significativas. ¿Sí? Entonces, ese es
núcleo de la node o de la tecla. Y a partir más o menos, no, yo tengo que definir variables, pero más o menos a partir de qué número yo puedo subir un f gigante. Es complicado porque, como ven, necesito tener una idea clara. Vamos a ver en la práctica el n. Porque en la tabla les estoy colocando ahí en el Excel una tabla de ver el P cuando es significativo, ¿sí? Que no se necesita con programa, pero aquí, como estamos haciendo manual, está ahí. Van a ver que en el ANOVA, por ejemplo, tengo que comparar el n del numerador con el n del denominador para saber cuál es el umbral significativo. Entonces, para unas cosas, 2.1 puede ser significativo con n chiquitos, y para un n grandote necesito un f más grande. ¿Sí? Pero lo vemos igual en la tabla. ¿Sí? Y las tablas, como saben, no es para que ustedes, yo espero, nunca más usen una tabla, de ir a ver el f y cosas así, pero que no lo hayan hecho nunca. Pero solo es para la práctica, y luego con el programa tenemos, porque van a ver en la tabla, si recuerdan, vamos a ver alguna vez una tabla de ese seguro. ¿De grado? Okay. Pero en la mayoría de tablas, como vamos a ver aquí, no tienes el P exacto, está en un rango entre 1 y 2 valores. No tiene mucho sentido si tenemos acá algo como P de 0.00139, digamos, es muy exacto. ¿Para qué vamos a una tabla comparando? Eso, nuevamente, eso hacía mi papá. No deberíamos hacer todo eso, pero es algo que para aprender, entender todo, así, pero en nuestros estudios de día a día no tiene sentido, a menos que seamos estadísticos o masoquistas, todo eso. ¿Te acuerdas de sí, esos papeles entonces, que eran como el periódico? Así, los imprimían. Grado de libertad. Entonces, los grados de libertad como introducción es ver qué tantas posibilidades de cálculo de estimativa o de, ¿cómo se puede explicar? De opciones de cambio yo podría tener para hacer un cálculo. Mientras más pequeño es el n, más pequeñas posibilidades tengo de calcular algo. Entonces, los grados de libertad, casi como su nombre lo dice, nos dice qué tan libres estamos de poder hacer ese cálculo y qué tantos datos podemos incluir o qué tanto data podemos variar para ese cálculo. Acá, por eso yo creo que esto es, voy a copiar. ¿Ustedes lo tienen ahí en el PDF? Sí. Sí, porfa, colóquenlo en el buscador, está bien con internet. Grado de libertad. Entonces, igual que ejemplos anteriores, por eso insisto que es un manual de programa estadístico, porque como en el ejemplo de los dinosaurios y los conejos y cosas así, es animado, con animalitos, casi con manzanas y zanahorias, pero es para tratar de ser lo más didáctico posible, lo más explicativo posible, pero sin perder la rigurosidad teórica. Por eso que viene de tutoriales propiamente de paquetes estadísticos, ¿sí? Entonces, por más 5 minutos, 10 para leerlo, me dice si está acabando para... ¿Sí? Como ven, son un par de pantallas, no mucho más. Lo lean con calma.
Solo hasta aquí es suficiente hasta gráfica de explosión de T.
El de Don Cangrejo. Me encanta el ejemplo de los números. Lo demás ya no entendí. Hasta aquí nada más, ya. Hasta aquí. Esto. Bueno, el último valor pues tiene que ser Tiene que ser necesario. algo que te, claro, algo que te dé el valor. Ajá. ¿Sí? Para que te dé resultados. ¿Queda un poco más claro? ¿Sí? Entonces son esas posibilidades, esas casillas vacías que quedan para poder hacer ese cálculo. Por eso le restamos 1 siempre, porque cuando ya tenemos solo una opción, ya no hay manera de fluctuar con esa información. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué restarla ahí como veíamos? Porque nos da una idea básicamente del n. ¿Sí? Está relacionado muchísimo con el n. Entonces, mientras el n sea mayor, la variabilidad de los datos va a ser mayor. Entonces, claro, si tengo 100 datos contra 5 datos, es obvio que siempre la variabilidad va a ser más grande para 100 datos. Reducirlo, dividirlo por el grado de libertad hace que eso lo estandaricemos de alguna manera. Para n chiquitos, lo divido por poquito y mantengo la variabilidad de mis datos más o menos medida. Y si tengo n grandote, lo divido por algo mayor para que sea una escala comparativa más o menos pareja. ¿Sí? Okay. Y lo último que vamos a ver en la parte teórica es T, comparando, como decíamos, solo dos grupos. Esta distribución normal, ya lo hemos visto, grupos independientes, no se conoce dirección estándar poblacional, para muestras pequeñas generalmente se tiene una distribución normal estándar, variables continuas cuantitativas, ¿sí? Y esa es la forma. Como vemos, de lo que hemos estado hablando, por eso coloco la fórmula, no porque la aprendan obviamente, yo tampoco la recuerdo con exactitud, no tendré por qué, pero es parecido a la F, si ven, más simple, pero estoy comparando la variabilidad que hay entre los grupos, ¿sí? Con el promedio, los promedios acá, versus la variabilidad de los datos internos, que es lo que estoy viendo aquí. Entonces es algo similar, las F y las T, por eso son fáciles de comparar o tener ahí quizá con un detalle más operativo para hacer los cálculos que vamos a ver en la práctica. Una variación de la fórmula, pero que es lo mismo. Y tenemos algunas posibilidades de T. Sí. No sé cuál han usado ustedes. ¿Qué han comparado con una T? Lo que recuerdan o hayan visto o leído. ¿No? Promedios de En el caso, motilidad. utilidad, ya. Sí. ¿Han usado o han visto para qué se utiliza una T pareada? Antes. Entonces, antes que me olvide, esta. Igual que como les decía con la ANOVA, y nos adelantamos un poquito, pero lo vamos a ver en la práctica seguro, si no me hace acordar, si yo no tengo una homogeneidad de datos, pero ya he comprobado que tengo una normalidad de los datos, hago una ANOVA, normalidad, homogeneidad de varianza, hago una ANOVA, pero si tengo normalidad y no tengo homogeneidad de varianza, puedo hacer una prueba paramétrica, ¿sí? Que asume que no hay una homogeneidad de varianza. No es ANOVA, pero es una prueba paramétrica. Igual acá en T, hago una T si tengo normalidad de los datos y homogeneidad de varianza, la T normal de toda la vida, pero si tengo dos muestras con normalidad de datos, pero sin homogeneidad de varianza, hay una prueba específica que es la de Welch para este caso en particular. ¿Sí? Entonces, solo ese detalle. Y la T variada, preguntaba si alguien. Antes y después de un tratamiento. Puede ser, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo? ¿Sí? Ratones antes de indicarle, peso de ratones antes de indicarle algo, después de indicarle algo. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no una T normal? ¿Por qué insistimos en algo diferente? Una T pareada
Yendo al ejemplo, por ejemplo, de ratones, ¿era peso? Peso a los ratones. Ahora le hago un tratamiento, ¿sí? A dos grupos de datos, control y tratamiento, le inoculo algo varío y luego los vuelvo a pesar. ¿Por qué no es una T normal y es una T variada? Es el mismo individuo. ¿Sí? Mismos datos. La selección de los datos no tiene que ser aleatoria, tiene que ser mismo. ¿Cierto? Cuando decimos tipo, yo quiero ver, otro ejemplo, peso de ratones, pero simplemente quiero saber si este grupo de ratones A y el B son diferentes. Pero peso los dos, todos los individuos, hago un promedio, variación y hago una T normal. Pero en el ejemplo que ponías tú, o de motilidad, viendo los ratones, no son dos grupos diferentes. Es el mismo grupo en dos tiempos diferentes. Entonces no son muestras totalmente independientes en el caso de pareadas. Es antes y después de algo, casi siempre, y son los mismos ratones que he medido el peso antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Sí? Por eso es pareada, porque están relacionadas uno con otro, no son independientes. Cuando hablo de ANOVAs, de test y hablo de grupos, son grupos independientes. El ratón del grupo A y el ratón del grupo B, quiero ver si hay diferencias en peso entre los ratones del grupo A y B. Son dos muestras diferentes. En pareada están relacionadas de alguna manera. ¿Sí? ¿Entendió la diferencia? Ejemplo, quizás comparativo para eliminar alguna duda si hay. Nosotros estamos usando, bueno, hemos usado hace poco algo así, que yo hace tiempo no usaba, variada, pero es para quiero saber qué tipo de marcaje afecta más a una lagartija. Entonces, tengo un grupo de tratamiento, un grupo de tratamiento 1 con corte de dedos y un grupo de tratamiento 2 con marcaje con pintura. ¿Ok? Entonces, a diferencia de la inoculación de un tratamiento, aquí es el marcaje. Entonces, los hago correr antes de marcarlos, los marco, los hacemos correr a la semana de haberlos marcado, a las 2 semanas y a las 4 semanas. Y quería comparar cómo varió su velocidad de corrida. Es una temporalidad porque son los mismos individuos que los hice correr antes del marcaje y después del marcaje. ¿Sí? Pero hay más de los grupos. Claro, pero ahí yo estoy comparando para el T para un solo el grupo de tratamiento, el grupo de control, el tratamiento 1, el tratamiento 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendió? Entonces son mis mismos individuos, no son grupos diferentes, entonces necesito una T variada. ¿Ok? Acá, a diferencia del ejemplo que ponía, entonces si encuentro diferencia entre los dos, solo son dos grupos, está claro que entre A y B hay diferencia, uno necesita una post-hoc, solo son dos, no hay ningún problema. Y cosas básicas, pero entonces, si tengo promedios iguales, entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, y si tengo promedios diferentes, es que tomo la hipótesis alternativa. Esa es la fórmula, así que puede variar un poco, como decíamos, tengo muestras relacionadas o no. Básicamente, como decíamos, diferencia entre medias y el error estándar o la variabilidad dentro de esos campos. Bastante parecido a lo que conversamos del F. Entonces, cuando tenemos dos grupos de datos, aplicamos una T, cuando más ANOVAs. Y en la práctica vamos a empezar con ANOVAs, que es algo chiquito también para que no dejar de ser algo con T. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? Una consulta, y en el caso de comparar varios grupos y de desinformación como variada, ANOVA variada. No, sino que normalmente, como ponía el ejemplo de las lagartijas, yo voy a comparar, pero entre un único grupo,
secuencia, y entonces tengo que hacerlo tipo, normalmente es antes del corte y después del corte en el primer momento, y hacer de a pares las comparaciones. ¿Sí? Pero porque son los mismos individuos básicamente. ¿Sí? Y cuando quieres comparar más de los grupos, ¿Hay alguna prueba que sí es algo así como una nova pareada? No es muy frecuentemente utilizada, pero sí hay alguna alternativa. Pero sí hay alguna alternativa. Pero si no podríamos hacer una nueva norma. No, porque no son independientes de los grupos. La vieja de variedad. Sí. ¿Sí? Pero como ven, el caso de T paridad es un caso muy específico para algunas situaciones en particular. No es la norma. Normalmente lo que nos pasa es comparar entre grupos diferentes de datos. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo de la motilidad, claro, antes o después de cambio de temperatura podría ser, ¿no? Pero podría ser probablemente, quiero ver motilidad de jóvenes contra adultos y comparar. Ahí va una T normal, porque son grupos diferentes, son individuos diferentes. No estoy repitiendo conteos de motilidad en los mismos individuos. ¿Sí? Ok, entonces un descanso de 10 y volvemos.